Profesores que no eran lo que parecían. Hace tiempo, cuando estaba en la primaria, me tocó que un maestro nuevo nos diera clases. Para todos era un súper buen maestro, pero a mí me tocó, de broma. Siempre hacía actitudes nefastas, y nadie se daba cuenta, pero a mí me daba asco. En verdad, hubo varias veces en las que me tocó, de broma, y yo sentía mucha incomodidad. Lo corrieron de la escuela porque, según él, no cantábamos bien el himno nacional y nos ponía bajo el sol para cantarlo hasta que no saliera bien, lo cual a las madres no les pareció. Salí de la escuela, y mi hermano aún estaba allí. Fuimos a un baile, y el maestro estaba allí. La abuelita de una amiga le dijo, «Ay, no sabe cuánto sus alumnas lo extrañan», y me miró con una cara de cínico. Además, 2 niños me gustaban, y el maestro me mandaba con ellos para hacer mandados, y cuando iba con él, decía, «Ay, ya hazle caso a, nombre de alguno de los dos, dice que estás muy bonita», y yo me sentía incómoda. También tuve un problema con una compañera, muy fuerte, y el maestro la apoyaba a ella, por obvias razones de que el maestro era morboso. Por no dejarme, me quería correr de la escuela y decía, «Dense un abrazo si quieren seguir con su amistad». Guacala, jaja, pero gracias a Dios no me dejé y me alejaba cuando sentía incomodidad. Nadie se daba cuenta porque, según todos, era un buen maestro, pero era un asco. Cuando estaba en la media técnica, el profesor que impartía el curso de mantenimiento en redes era una persona muy amable y servicial. Se ganó la confianza de todos en la institución, e incluso los demás profesores acudían a él para que reparara sus teléfonos y computadoras. Le prestaron una cantidad considerable de dinero entre los profesores. Un día, nos pidió que desmanteláramos las computadoras de la sala de sistemas para enseñarnos cómo ensamblarlas. Se llevó a su casa varias partes para repararlas, pero de un día para otro dejó de presentarse. Al principio, nos preocupamos pensando que le había ocurrido algo debido a ser una buena persona. Sin embargo, después de una semana de su desaparición, nos dimos cuenta de que tenía 6 órdenes de captura por delitos como hurto, suplantación de identidad, estafa, etc. Todos en la institución nos sentimos ridículos. Tenía una profesora en la preparatoria, de unos 50 años. Durante los primeros 3 semestres, era súper estricta, impartía sus clases con un aire de odio que se podía sentir. Nos regañaba por todo, su método de enseñanza era pobre, siempre parecía estar estresada y las tareas eran un desastre. Muchos jóvenes se burlaban de ella y hacían comentarios despectivos. Sin embargo, en el último semestre, como ya no me daba clases, la vi mucho más relajada y tranquila. Sus clases eran menos pesadas, y siempre la vi sonreír y saludar de manera amigable. En una ocasión, tuve la oportunidad de platicar con ella y me contó prácticamente todo. Resulta que su sueño de toda la vida era ser bailarina, pero debido a la presión de sus padres, estudió para ser maestra y se especializó en la enseñanza del inglés. Me confesó que en realidad no le gustaba su trabajo y que a veces se estresaba debido a la actitud de los jóvenes. Simplemente no quería dar clases, pero lo hacía de mala gana, lo que mencioné antes. Sin embargo, comenzó a asistir a sesiones con un psicólogo, a participar en otras actividades y a cambiar su enfoque. Ella misma admitió que no era la misma de antes. A veces, como adolescentes o incluso adultos, solemos juzgar, criticar o burlarnos de los demás sin conocer la verdad o la perspectiva de la persona. Es algo que no todos comprendemos o nos importa, y es necesario cambiar esa actitud. No está mal reflexionar y darse cuenta de que las personas pueden cambiar para mejor. Me alegré mucho por el cambio positivo que experimentó. Se notaba que ahora le gustaba su trabajo, y su transformación personal fue hermosa. Solo espero que le vaya muy bien donde sea que esté. Cuando estaba en la preparatoria, tuve una maestra relativamente joven en el segundo semestre que siempre parecía estar estresada. Además, tenía cierto desagrado hacia los alumnos hombres, mostrando menos paciencia con nosotros. En cada clase, nos pedía que dejáramos nuestros celulares en una caja y no los devolvía hasta el final de la clase. Sin embargo, esto solo aplicaba a los hombres, no a las mujeres. Más tarde, en el 4º o 5º semestre, me enteré de que ella era así debido a que había sido acosada sexualmente por alumnos anteriormente. Los mismos alumnos le tomaban fotos a escondidas durante las clases. Es fácil quejarse de algunos profesores, pero pocas personas se toman el tiempo para pensar en las razones detrás de su comportamiento. En mi secundaria, había un profesor que enseñaba todo lo relacionado con la computación. Algunas alumnas de mi salón lo acusaron de acoso, pero mi mejor amiga y yo, con quienes era más cercano, nunca notamos nada inusual, por lo que no estábamos de acuerdo.
A menudo ponía su mano en nuestro hombro u otras acciones similares, pero nunca percibimos ninguna intención doble en su comportamiento. El director visitó mi salón y él se disculpó si las alumnas habían malinterpretado sus acciones, asegurando que no volvería a suceder. Cumplió su palabra y se volvió más distante con las alumnas. Ellas se sentían incómodas porque él se comportaba raro con ellas, pero, con razón, a nuestro parecer. Mi amiga y yo buscamos hablar con él casi de inmediato, explicándole que nunca habíamos sentido sus acciones de manera inapropiada y que nos agradaba mucho. Le aseguramos que no teníamos quejas y que nuestra relación de alumna y docente no había cambiado. Siempre traté de ser empática con estos temas, pero hablo desde lo que presencié y viví. Puedo asegurarles que no había nada extraño en ese profesor. Enseñaba a todos a jugar ajedrez y otras actividades. Sin embargo, entiendo que cada persona tiene su propia perspectiva y experiencia, por lo que es posible que las alumnas tuvieran sus motivos para sentirse incómodas. En la primaria, tenía problemas al hablar y al escribir, principalmente debido a un atraso psicomental y dificultades sociales. En ese momento, tuve una maestra que siempre me trataba mal y me hacía la vida imposible. Me decía que jamás lograría nada en mi vida. En un punto, me cambiaron a otro salón porque no podía soportar el acoso. Recuerdo que odiaba que mis ex compañeros de primaria siempre hablaban bien de ella, diciendo que era una excelente maestra, cuando en realidad no lo era. Sin embargo, es importante no quedarse atrapado en el pasado. Actualmente, me va muy bien y estoy a punto de completar mi carrera como gestor de negocios. Tengo planes de obtener una maestría y cumplir mis sueños. Este episodio me ha enseñado que nunca debemos tratar mal a un niño con problemas psicomentales, ya que nunca sabrás cómo se siente y siempre pensará que es una carga para sus padres. En la universidad, había un buen número de profesores acosadores y misóginos. Lo más preocupante es que, a pesar de que se han realizado y siguen realizando denuncias por parte de diferentes colectivos ante las autoridades universitarias, nunca toman medidas. Parece que los protegen por alguna razón desconocida para la mayoría, y lo que me sorprende aún más es que esto ocurra en un entorno universitario, donde se supone que debería haber una mayor participación estudiantil en la gestión de la institución. Lamentablemente, parece que esto es solo una ilusión, ya que siguen protegiendo a estas personas deplorables. Cuando estaba en cuarto de primaria, nos hicieron cambiar de salones según nuestro promedio. La primera semana con este maestro todo era normal, pero en la siguiente semana, todo cambió. Si no resolvíamos un problema antes del recreo, no nos dejaba salir. Es importante mencionar que nos daba problemas de matemáticas de secundaria cuando aún estábamos en cuarto de primaria. Tampoco nos permitía comer dentro del salón, y si nuestras madres iban a traernos comida, tampoco nos dejaba salir a recibirlas ni ir al baño. Esto sucedía todos los días. Las madres comenzaron a hablar con el director sin que el maestro lo supiera, y finalmente lo transfirieron a otra escuela. Aproximadamente 2 meses después, nos enteramos de que lo habían despedido porque seguía haciendo lo mismo y había agredido a un alumno. Yo estudiaba en un colegio dirigido por monjas, y en el tercer año me tocó tener a una monja como maestra, aunque también había profesoras laicas. Esta monja nos trataba muy mal, nos pegaba y, por cualquier motivo, nos encerraba en un cuarto donde guardaban las escobas y trapeadores. Además, nos amenazaba diciendo que si contábamos algo, nos iría peor. Pero un día, me animé a contarle a mi mamá lo que estaba ocurriendo. Ella fue directamente a la escuela y se enfureció, exigiendo que pusieran fin a ese maltrato. En un principio, la escuela no quería tomar medidas debido a que la monja y mi mamá pertenecían a la misma congregación religiosa. Sin embargo, lo que no sabían es que en ese momento, la prima de mi mamá era la encargada de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Así que, la monja no la pasó bien, jajaja. A mí me cambiaron de colegio, y a ella la enviaron de misión a África, jejeje. Al parecer, el maltrato por parte de los maestros hacia los alumnos era muy común en el pasado. En mi primera escuela, donde estudié hasta el tercer grado, cada vez que hacíamos algo mal, los maestros nos jaloneaban del cabello, aunque esto solo lo hacían a los varones. Recuerdo que era muy doloroso. En una ocasión, a un amigo y a mí nos llevaron a la dirección, y el mismo director nos aplicó algodón con alcohol, argumentando que nos iba a doler el tirón de diablos, como vulgarmente llamábamos a esta práctica. Al final, solo nos regañaron y nos jalaron un poco fuerte como castigo, además de darnos un reglazo. Cuando cambié a mi otra escuela, la situación fue muy diferente, y no experimenté nada de esto. Ahora no puedo evitar pensar en lo que esos maestros harían a los niños de hoy en día.
Voy en prepa y afortunadamente este año es mi último, ya que en la escuela en la que estoy lamentablemente es un ambiente hostil en el que los mismos profesores son cómplices de ello, tal es el caso de uno de ellos. Desde generaciones pasadas, hay acusaciones con pruebas de que este señor es un acosador en potencia, con comentarios machistas y acoso hacia los alumnos hombres, entre otras cosas. Pero la gota que derramó el vaso fue el 8 de marzo del año en curso, ya que durante la marcha se le colocó más de una vez en el tendedero de acosadores. El tipo estaba asustado y llegó a hacer amenazas a las alumnas, e incluso vendió calificaciones a los hombres con tal de obtener información, pero tenía las de perder. El supervisor atendió la situación y una compañera habló y dijo que la había tocado. Incluso exalumnas habían pasado por lo mismo. Otras declaraciones mencionaban que el profesor ofrecía trabajitos en su otro negocio que tendrían buena paga si estabas dispuesta a ser una buena ayudante. Sin embargo, como siempre, el profesor gozaba de impunidad. Esa semana, la escuela fue un completo caos y para sorpresa de muchos, el profesor ya tenía un historial de demandas y acusaciones por parte de alumnas de otros planteles y compañeras profesoras de él. En verdad, cuando recién conoces al profesor, toca temas interesantes y profundos y da un cierto discurso sobre la moral, pero el sujeto en cuestión es todo lo contrario. Además, tiene un consultorio psicológico y se desconoce si ha tratado de manipular a alguna de sus pacientes. Tenía este recuerdo muy enterrado, y hace un año lo recordé. No fue nada grave, si se puede decir así. En ese momento, era una niña muy curiosa, actualmente lo sigo siendo. Todo lo que veía, le encontraba un uso artístico, ya sea para jugar o para decorar. Estábamos en los meses de entre enero y marzo. Yo iba en la primaria, no recuerdo qué edad tenía, supongo que mi subconsciente quiso borrar todo sobre este tema. Mi maestra estaba limpiando su escritorio y el casillero donde guardábamos las cosas de utilería o materiales de clase. Sacó las decoraciones de Halloween y las puso en una caja de cartón. Pues yo, siendo una niña, me acerqué a la caja junto con 3 amigas y empezamos a ver las decoraciones. Recuerdo que era una especie de escarcha negra con naranja que tenía calabazas como decoración. Me agaché para tomarla, y en eso, mi maestra me miró y empezó a regañarme con la excusa de que eso era basura y que no debía estar tocando eso. Como castigo, me hizo meterme dentro de la caja frente a todos mis compañeros y me hizo mirar hacia adelante. Nunca olvidaré la cara que pusieron todos mis amigos. Luego, me regañó por tener mi mesa con mis cosas y me dijo que las recogiera. Cuando intenté salir de la caja para ir a acomodar mis cosas, me volvió a regañar, diciéndome que no debía salir de la caja. Nunca se lo había contado a mis padres porque, en mi mente de niña, sentía que me iban a regañar por estar tocando basura. Cuando lo recordé, se los conté, y ambos se enojaron y le dijeron a la maestra de todo. No recuerdo la cara de mi maestra, pero sí me hizo sentir muy mal en ese momento, literalmente me hizo sentir como basura, ya que, para ella, la caja donde estaban todas esas decoraciones era basura. Gracias por ver el video, no te olvides de darle like y suscribirse a nuestro canal para no perderte de las mejores historias de Reddit.